Pecados que destruyen al hombre, su familia, la fe y a la iglesia de Cristo. Y si recuerdan ustedes, insistí en que es muy importante entender que no podemos participar de todos estos pecados porque somos nuevas criaturas. Cuando no somos nuevas criaturas, cuando no hemos sido regenerados, puede haber tropiezos, pero no es el común denominador. Antes de conocer al Señor, vivíamos pues ignorando su palabra y viviendo como el mundo, en donde en el mundo el pecado es normal, es parte de la vida y no se juzga como algo que no debe estar. De esa manera es que la iglesia de Cristo, los cristianos, hemos tenido que aprender a vivir en un mundo donde todo es normal y muchos cristianos asumen como normal pues vivir como el mundo, pero la diferencia es que nosotros vamos a una iglesia los domingos, escuchamos la Biblia y cosas como estas, cantamos como ahorita, pero en lo íntimo de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras relaciones, de nuestra familia, somos igual que cualquier persona que no conoce a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Por eso es que estos pecados destruyen, nos destruyen a nosotros y a la humanidad. La familia, ustedes saben que la familia todo en los últimos 2 siglos ha vivido un deterioro de desintegración, una vida disfuncional, en donde el propósito que Dios estableció para la familia no se cumple, se ignora y la familia vive adaptándose a las realidades de este mundo, a las costumbres de este mundo y los pecados de este mundo. Fue por eso que tuvimos como base, el texto bíblico de 1 Corintios 6, 9 al 11, donde dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice otra versión, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando estos pecados son una constante en nuestras vidas, estamos en un peligro de vida o muerte eterna. No es cualquier cosa. Bueno, es que pues, así es hoy. No, es que Dios dice en su palabra que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Okay? La única manera para heredar el reino de Dios, Jesús se la dio a Nicodemo. Le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Por lo tanto, hemos insistido, y no dejaré de hacerlo, que la única forma en que nosotros podemos ver la gloria de Dios, contemplar su gloria, vivir en la presencia de Dios, ser salvos y tener vida eterna, la única manera es a través de la experiencia de la regeneración. Nadie es cristiano porque decide ir a una iglesia cristiana.
Nadie es cristiano porque decide bautizarse. Nadie se vuelve cristiano porque aprende la Biblia. Esto no hace al cristianismo. Lo único que nos identifica como cristianos es tener una naturaleza nueva, que no puede existir, que no la podemos construir nosotros, sino solamente viene de la obra del Espíritu Santo, viene de Dios. ¿Cómo? Redarguyéndonos de nuestro pecado, entendiendo que tenemos una naturaleza pecaminosa y que esta naturaleza pecaminosa fue heredada de Adán y Eva, y que Adán y Eva no tenían esa naturaleza cuando fueron creados. La naturaleza de ellos era semejante a la misma gloria de Dios, por lo menos estaban cubiertos por la gloria de Dios. Ellos podían estar en medio de la gloria de Dios sin ser consumidos. Nosotros no podemos. Para poder ser testigos, estar presentes en donde Dios está presente, tenemos que enfrentar, ser envueltos en su gloria. En esta naturaleza no podemos. Por eso es que el apóstol San Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, dice así: que estaremos nosotros, que primero, cuando el Señor regrese, que primero van a ser resucitados los que han muerto en Cristo. ¿Sí recuerdan el pasaje? Segunda a los Tesalonicenses 4:3. Primero, los que han muerto en Cristo resucitarán. Después que resuciten, los que estamos aquí seremos transformados. ¿Por qué transformados? Para poder recibir al Señor en el aire. Ay, pero la transformación, sí, no podemos recibir al Señor en el aire con esta naturaleza. Cuando el Señor Jesucristo regrese, todo es nuevo. Y solamente lo nuevo puede tolerar su presencia. Nadie va a ser levantado en el aire cuando el Señor regrese si no tiene una nueva naturaleza, si no ha experimentado la regeneración. Entonces, nosotros no podemos participar de estos pecados que se menciona en 1 Corintios, no podemos. Y si lo practicamos como el mundo lo hace, estamos cuestionando nosotros mismos nuestra identidad como hijos y como nuevas criaturas. Y es entonces que se construye de esta manera el cristianismo pagano. Porque nos comportamos pues, como paganos, ¿no? La única diferencia es que venimos a un culto, que conocemos algo de la Biblia, que no adoramos una imagen, a lo mejor adoramos otras cosas. Me estoy dando a entender. La clave de todo este asunto es la regeneración, la nueva naturaleza, que el Señor promete y ofrece a los que, arrepentidos, confiesan su pecado. ¿Okay? Bien, por eso vimos que los injustos no heredarán el reino de Dios y que la paga del pecado tiene una consecuencia. ¿Cuál es? Muerte. No hay vuelta de hoja. Si nosotros vivimos, persistimos, pensamos que es normal vivir pecando, no tendremos vida eterna. Pero
si hemos muerto al pecado, entonces es porque la dádiva de Dios en Cristo Jesús, que es la vida eterna, está en nosotros. ¿Cuáles eran los pecados de Corinto? Bueno, los que mencioné en el texto al principio, y hablamos del pecado muy común de la fornicación en esa iglesia, por la ciudad en que ellos vivían, que era una ciudad, era un puerto, y era un puerto pues donde llegaba gente de muchos lados, y el nivel ético, el nivel de moralidad en este puerto de Corinto era muy famoso, como si fuera el puerto de Veracruz hoy en día. En aquel tiempo era el puerto de Corinto. Pues la vida moral de todos era de bajo nivel. Y había una iglesia, y los cristianos de esa iglesia estaban bien contaminados de ese estilo de vida. Tanto que se sabe que en esa iglesia un hijo tenía la esposa de su padre como amante. En esa iglesia pues acostumbraba, por cuanto vivían en un lugar donde el templo Afrodita, la diosa del amor, era el centro de la adoración en ese lugar, había prostitución sagrada. Las mujeres, las doncellas, creían que si iban y se prostituían, iban a obtener el favor de Afrodita en cuanto a una vida amorosa exitosa. Y hoy en día no creemos en Afrodita, ¿verdad? No hay ningún templo por ahí donde vayamos a ir a subir o... No, pero no es necesario, porque se practican las mismas cosas. Y la Biblia dice, no heredarán el reino de Dios. Es decir, este es un tema de vida o muerte. Vida eterna o muerte eterna. Por eso es que hoy vivimos en un mundo plagado de pornografía, que pervierte los impulsos sexuales de los hombres, sobre todo los varones, para que la fornicación, pues, que es muy practicada en la sociedad, pues siga practicándose. Por esa razón, los padres blandamente les permiten a los hijos pues tener su cierta libertad, como la vez pasada lo mencioné. Hay madres que se acercan a su hija y le dicen, bueno, mira, cuidadito y sales embarazada, ¿no? Cuidadito y sales embarazada. Entonces te voy a decir cómo protegerte, y le enseña la madre a la hija cómo protegerse. ¿Sí? O el papá le dice al hijo varón, te voy a llevar a que te hagas hombre. Así es. Llevándolo a un prostíbulo, ¿verdad? Así para es. que se haga varón. Sí, también. Es una licencia. O sea, tú te vas a hacer hombre si tienes una iniciación sexual, pero basada en la fornicación. Por eso la Biblia dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Y cuál es el juicio de Dios? La paga del pecado es muerte. Hablamos del pecado de la idolatría. No necesitamos tener solamente ídolos, imágenes, que a veces algunas personas no quieren desprenderse porque tiene un significado sentimental por su familia, por X, pero es idolatría. Pero no solamente la idolatría existe en función de imágenes. La idolatría tiene que ver con rendirse a una persona. Hay relaciones de pareja en donde uno de los dos está sustituyendo el ídolo, que no tienen una imagen. Si hemos conocido mujeres, por ejemplo, que no piensan si no es por lo que su marido le dice.
no piensan de otra manera. Y si su marido dice esto, aquello o el otro, así lo hacen. No porque estén sometidas solamente, sino porque no hay criterio. No piensan por sí mismas. O viceversa. Hay relaciones o matrimonios en donde la mujer funciona como líder y madre de su marido. Lo corrige, lo enseña, lo castiga, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son expresiones de idolatría. Y Dios dice claramente, no quiero que tengas dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni bajo la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. Yo soy Jehová Dios, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso es que hay pecados de divorcio, por ejemplo, en una familia, que vienen de generación en generación. U otro tipo de pecados dentro de la misma familia, conductas pecaminosas. Esto tiene un origen espiritual. Podemos hablar de cuestiones genéticas, pero sus manifestaciones son de otro tipo. Pero cuando hablamos de comportamientos de conducta, estamos hablando de un acondicionamiento desde la niñez, pero también, por la palabra de Dios, sabemos que hay herencia espiritual. Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y decimos nosotros, yo no aborrezco a Dios. Bueno, Dios dice que sí, si nosotros practicamos estas cosas. Con nuestros actos. ¿Mande? Con nuestros actos. Sí. Si nosotros practicamos este tipo de idolatría. ¿Okay? Entonces, hablamos también de otros pecados de carácter sexual, como son los adúlteros, que es las relaciones fuera del matrimonio, con otra persona casada, ¿no? O los afeminados, o los que se echan con varones, lo cual distingue entre el varón que decide comportarse de manera finita, no decide, sino que aprende a comportarse de manera finita, o sea, muy finito, y parece mujer, o quiere parecer mujer. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucede allí? Normalmente la falta de un varón. No hay una identidad con una figura masculina definida. Ese niño está rodeado de mamá, abuela, tías y puras mujeres. Esto es típico, ¿no? Pero aparte de esto, los finitos están los que se echan con varones, es decir, la homosexualidad plena y abierta que hoy en día se justifica tanto. Y se busca llevar a las cámaras del Congreso para que la ley los defienda y los proteja. Y de ahí sale que el odio de género y cosas semejantes, en donde pareciera que una gran minoría quiere ponernos encima el pie y que aceptemos sus costumbres porque nacieron así. No es cierto. Ninguna persona con una conducta homosexual nació así, ninguna. Ya lo hemos aclarado. Si se nace o se hace, está escrito en el ADN. O nace varón uno o nace mujer. Tiene cromosomas femeninos o cromosomas masculinos, XX o XY. Ahora que después, por falta de función de la familia, carencias, limitaciones, decide tomar cierto camino, eso es otra cosa. Y decide, por lo tanto, operarse, porque muchos hombres se operan para parecer mujeres, y mujeres también llegan a operarse para tratar de ser varones. Pero aquí hay una crisis de identidad de género. No es un asunto genético.
Por eso es que es pecado. Entonces, llegamos a este final, hablamos de los pecados de Sodoma, ¿recuerdan? Sí hablamos de esto, ¿verdad? ¿Sí? De la población de Sodoma que quería conocer sexualmente a los ángeles que estaban allí en casa de Lot. Sácalos, queremos conocerlos. En un tiempo en que la hospitalidad era una ley inviolable y el Lot le ofrece a las hijas. No, ahí están mis hijas, ellos no los toquen. Pero bueno, ya sabemos todo lo que pasó después acerca de esto. Y entramos entonces en otra lista de pecados que están incluidos dentro de los que no heredarán el reino de Dios. Y está el pecado de robar. La palabra utilizada aquí es cleptes. Pues cleptómanos, de ahí se deriva. Se deriva esta palabra y describe una persona amante de tomar lo que no le pertenece. Miren, hay creyentes que tienen luchas y tentaciones muy fuertes en Chedraui o en cualquier otro almacén y sustraen cosas en las bolsas, buscan de alguna manera. Es cleptomanía, es robar. He visto en varias ocasiones a personas detenidas en las cajas y llevadas por la guardia, la seguridad de ahí del lugar, por allá los llevan, o las llevan, porque hay mujeres también, porque las confrontan. Muchas veces ha visto que es gente necesitada, ¿no? La mayoría. Sí. No la mayoría, pero sí hay gente necesitada. Se ha visto, ¿no? Que sí hay gente que no le hace falta y ya es una enfermedad. Sí, y aunque les haga falta, ¿Ese origen de dónde viene? no es la forma. ¿Ese origen de escasez, de infancia? Bueno, la pobreza está ligada con muchos factores de carácter emocional y espiritual. La enfermedad. La cleptomanía. Pues es una forma de satisfacer una necesidad. Y hay muchas formas de expresar esa cleptomanía. Muchas formas. Inclusive de gente que no tiene necesidad. Por eso es una patología. Hoy en nuestro tiempo el robo, bueno, se ha convertido en un delito. Está tipificado dentro de nuestra ley como un delito. Pero más que esto es un pecado que Dios dice, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. El pecado de robar generalmente está acompañado por la codicia, que es el deseo descontrolado de tener cosas. Y si no lo puedo tener, yo te lo quito, sin que te des cuenta. Guardo cosas, las escondo, aunque no las use después. Es el deseo de tener cosas. Y muchas personas, que no muchas, pero hay factores en donde las personas que quieren acumular, que codician bienes, son acumulativas. Su casa, su cuarto, sus roperos están a reventar de cosas que ya no usan. Tienen años de no usarlo, pero en la mente está, pero un día lo voy a usar. Lo voy a utilizar para ayudar a no sé quién. Esto era cuando tenía 15 kilos menos, espero bajarlo. Pero hay un comportamiento acumulativo, estar acumulando bienes que no utilizan. Y se ve esta conducta hasta en el refrigerador. Hay refrigeradores limpios y en orden, y otros refrigeradores están llenos de comida echándose a perder. Trastes. Bueno, Dios dice
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, pues no es el caso ahí de los evangelios. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Sí. Bolsear a la mamá. ¿Sabe qué es bolsear a la mamá? Hay mamás que andan con su cartera aquí, se duermen con su cartera. Conocimos a una hermana que así literalmente dormía con su bolsa, su cartera, dormía en las noches porque tenía un nieto que era cocainómano. Y ya les había vendido hasta lo que no, por esa conducta compulsiva, y robaba por esta razón. Si nos damos cuenta que robar no es andar en la calle cristalizando, dando cristalazos a los carros, no, es algo muy doméstico, son hábitos, son costumbres. Pero está también el pecado de la avaricia. Pablo habla de los avaros, y la palabra se traduce del griego pleonectes, la cual hace una referencia a una persona cuya obsesión de tener riquezas lo vuelve una persona que no le gusta compartir lo que tiene con los demás, aun cuando los vea padecer necesidad. Son los tacaños, pues. ¿Conoce personas tacañas? Bueno, eso es. Hay necesidad, tienen su dinero, pero sácale dinero. Puedes tocarle otras cosas, pero su dinero no. Así son. Y Dios lo condena. Este pecado es tan sutil que aún se puede ver en la iglesia y se refleja en nuestra generosidad al momento de ofrendar. Hay quienes solamente ponen monedas. Conocemos familias. Hay una familia que ya no está aquí ahorita con nosotros, que aunque no vinieran por 2, 3 domingos, cuando venían guardaban lo de cada domingo y traían unas bolsitas con monedas, con billetes enrolladitos, porque apartaban su ofrenda. Ellos decidían lo que tenían o había en su corazón, y llegaban en el culto y lo entregaban. Eso es diferente, ¿sí? Pero la avaricia es un pecado que nos impide de dar el reino de Dios. La avaricia ha conducido a miles de hombres a su ruina por su deseo descontrolado de tener riquezas. Y hermanos, el secreto para nosotros como hijos de Dios de la prosperidad está en abrir la mano, no en cerrarla, sino en saber abrir la mano. Y debemos aprender a dar con inteligencia, porque muchas personas son muy generosas, no por la necesidad de otras personas, sino por impulso propio, por querer sentirse bien. Inconscientemente, a lo mejor después se las cobran de otra manera, como queriendo tener control, influencia, poder sobre las personas, y ya la generosidad pierde su sentido, no viene de Dios, viene de un corazón que tiene otros problemas. Entonces, cuidado con el pecado de la avaricia. ¿Okay? Dios nunca es deudor de nadie. Nunca. Dios nunca nos va a quedar a deber, nunca nada. Y no nos debe. Nosotros viviremos siempre en deuda con Él. Por eso Él dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Cuando Dios bendice, sí, hermano. El tema tan importante que usted está hablando, cuidado por el Señor. También dice la Biblia muy claro que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí. Y bien, el Señor le dijo a aquel rico que diera todo lo que tenía, pero aquel no lo quiso dar. Así es. Amor al dinero. Así es. Y la mujer que ofrendó todo lo que tenía,
fue alabada por Dios, por el Señor Jesús. Que Dios, ¿cómo? Entonces doy todo y yo qué, ¿con qué me quedo? Bueno, la mujer en ese momento es lo que decidió hacer. Y el Señor Jesús la alabó. A diferencia de los que tenían bastante, llegaban y ofrendaban mucho más generosamente, pero no daban conforme al plan o al propósito de Dios. Entonces, cuidado, hermanos, con ser avariciosos, codiciosos y querer obtener solamente por tener o por resolver necesidades. Pero está el pecado de la borrachera. Dios también dice y nos advierte, cuidado con los borrachos. Esta palabra griega viene de mesusos, correcto, y describe a una persona que abusa del vino hasta quedar completamente ebrio. Hay personas que dicen, yo me tomo nada más una cerveza, nada más para la comida o algo similar, porque si me tomo otra, ya empiezo yo. Bueno, cuando la persona no puede detenerse, ya tiene problemas de borrachera, de alcoholismo. Se está iniciando ahí un problema. ¿Okay? En los tiempos de Pablo, el vino era un elemento común en la dieta de las personas del Medio Oriente, especialmente porque el agua potable escaseaba y en Grecia no era la excepción. No había formas de purificar como hoy en día, etc. Entonces utilizaban el vino como bebida. Por eso es que también en la iglesia de Corinto había problemas cada culto, los domingos, porque la iglesia de Corinto, como las iglesias del primer siglo, las iglesias cristianas, cada culto era un día de fiesta y de comer juntos. Y era el sentido de la comunión. No era una ceremonia como nosotros lo hacemos hoy en día. Era una comida real, en la cual recordaban la muerte del Señor hasta que Él regresara, en la cual existía sí pan y existía el vino. Pero había quienes venían, y eso era todos los domingos, no era el primer domingo de cada mes. Esto es tiene otra historia. Era todos los domingos. El sentido del culto era ese, era compañerismo, comunidad, comer juntos, estar juntos. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer cuando estemos, lo primero que vamos a hacer cuando estemos en la presencia del Señor? Compartir la cena. Va a haber la gran cena de las bodas del Cordero. No, la Biblia no nos dice cuál va a ser el menú, pero vamos a comer juntos. ¿Cómo? Pero si vamos a ser seres espirituales, es que, no sé, bueno, eso de ser lo espiritual y lo material lo hemos aprendido de manera equivocada. Ser espiritual o lo espiritual no es etéreo, no es inmaterial, insustancial o algo similar. Cristo lo demuestra cuando Él resucita y con un cuerpo glorificado convive 40 días con sus discípulos. Bien. Hay textos acerca de esto, Proverbios 23, 29 al 35, acerca del lugar que tiene el vino en la vida de algunas personas. Cuidado, hermano, y se adquiere la costumbre de tomar la jarra, de agarrar la jarra. Sí, cuidado. Si tienes problemas, vacíos existenciales, el vino o cualquier otra cosa, como la comida misma, se convierten en adicciones. Y el vino... Pastor, ¿qué es cierto ahora entonces lo que pasó en las bodas de Canaán? ¿Es cierto ahora? ¿Qué es cierto de qué? Que Jesús convirtió el agua en vino. Bueno, la Biblia dice que lo hizo. Para tomarlo, ellos. Ah, claro, pues, era una fiesta. Para saciar la sed, no para borrachar. Sí. Dice la Biblia, no todos lo sabemos, no te embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes te lleno del Espíritu. Sí. Pero dice, no te embriaguéis, puede ser convive, ¿no?
No te llenes. Si no te satures. Es permisivo a los... Bueno, pero debemos entender ese texto en función de las costumbres del siglo I. No había agua potable, no había Coca-Cola, no había Pepsi-Cola, no había nada de esto. ¿Ok? Entonces, lo que tomaban normalmente era vino. Y la enseñanza es: no te llenes de esto, no abuses. Era otro problema. También a lo mejor no era vino. Oye, mande. A lo mejor también no era vino, era jugo, ¿no? Hermano, cuando interpretamos la Biblia no la interpretamos como a lo mejor puede ser, quizás. Nos vamos a lo que dice el texto. Era vino, dice. Transformó el agua en vino. Hermano, dejen la prédica que continúe, porque si no, están preguntando cosas y no dejen que los que están viendo el video tengan el contexto completo. Por favor. Ok, gracias. Vamos a seguir. El pecado de maldecir. En noveno lugar aparecen los maldicientes. Qué interesante, ¿no heredarán el reino de Dios los maldicientes? ¿Quién es una persona maldiciente? La persona que abusa de los demás con palabras ofensivas, o que vive hablando siempre en esos términos, refiriéndose a quien sea. Y lo hemos dicho aquí en la iglesia con olor a santos, y en las casas, en los aposentos, no, en la iglesia con olor a santos, y en los aposentos ya no salió el reino. Bueno. Pero eso Sí, que aquí podemos adoptar posiciones y actitudes cristianas y espirituales. Y saben, no es muy difícil darse cuenta quién es esto, quién tiene este estilo. No es muy difícil darse cuenta que es fingido, que se trata de impresionar. No es realmente que está hablando por la inspiración o la llenura del Espíritu Santo, porque es fácil darse cuenta que también pueden ser personas, no puedes, normalmente suelen ser personas que tienen un lenguaje maldiciente. Y hermanos, el problema con este pecado es que lo que se dice aquí, ¿de dónde sale? Del corazón. Sí. De nada sirve entonces tratar de aparentar, ni tampoco vale ser cínicos y decir, pues entonces voy a ser aquí como soy siempre. No, lo que Dios quiere es que nos transformemos. No maldecirás al sordo, dice Éxodo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. El sordo, porque será que no oye, ¿verdad? Le dice lo que quiere. Yo, Jehová. También la ley prohibía maldecir a un principal de Israel. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Cuidado con el lenguaje maldiciento. Necesitamos tener un lenguaje santo. Sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, sabiendo cómo responder a cada uno. Proverbios. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Pasemos entonces al pecado de la estafa. Finalmente, en 10º lugar están los estafadores. La palabra que se utiliza ahí es harpax, y describe una persona que engaña a otros con el fin de sacar un beneficio. Hoy en día vivimos en un mundo donde se ha dicho que el fin justifica los medios, donde la ley favorece al culpable por dinero, donde la ley civil permite el soborno, donde el engaño en los negocios es algo normal y donde los patrones no pagan en un salario justo a los trabajadores. Sea como sea, lo cierto es que Dios aborrece a los que estafan.
conseguir algún dinero sabiendo que no lo voy a pagar. Es estafar. Mintiendo al decir que, pues, sí te lo voy a pagar. Voy a tardar tanto y no se paga. Y no se paga. Estamos estafando. Y cuidado, Dios dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tenemos que aprender a confiar en que Dios va a abrir las ventanas de los cielos si somos fieles en nuestras ofrendas y diezmos. La prosperidad viene de Dios. No es necesario tener que andar transando a nadie si dependemos totalmente de Dios. Dios bendice. Si Dios nos ha dado un trabajo, Dios va a bendecir nuestro trabajo. Dios va a bendecir nuestro oficio, Dios va a bendecir nuestra profesión, y no tenemos que practicar estas cosas. Dios está con Así es. Cuando Dios bendice, no bendice con gotero, sino con manguera de bombero. Abundante. ¿Okay? No debemos olvidar que Dios ama la verdad en lo íntimo, por lo que jamás aprobará la mentira y el fraude que se comete en la estafa. He aquí, dice el Salmo 51, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Generalmente en los negocios se da mucho la estafa, como cuando se tienen pesas falsas para engañar a los compradores y aumentar así las ganancias. Por lo que la Biblia dice, balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Okay? Un cristiano no vive según estas costumbres. Por eso dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, donde escribió el texto inicial: esto erais algunos, esto era lo que antes practicabas, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Es cierto esto, hermanos? Entonces, en nuestras vidas no cabe el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la borrachera, ningún tipo de vicio, el robo, el fraude, nada de esto cabe. No es parte de la naturaleza de un cristiano, de la nueva vida en Cristo. Puede haber hábitos y toda la vida pudimos haber practicado estas cosas y la inercia sigue, pero clamamos a Dios y decimos: Señor, líbrame de esto, líbrame de esto otro. Después de advertirles a sus lectores, Pablo en su carta a los Corintios, que nadie que viva llevando una vida de pecado heredará el reino de Dios, Pablo le recuerda a la iglesia de Corinto que ellos, que antes vivían de esa forma, ahora han sido llamados a santidad y son justificados por la fe en Cristo Jesús. Y la razón para no heredar o participar de la vida del reino de Dios, no es por castigo divino al portarnos mal, sino porque nuestra nueva naturaleza regenerada no nos permite vivir como antes. Hermanos, somos hijos de Dios. Tenemos que aprender a vivir con la dignidad de un hijo de Dios. No somos cualquier cosa. Es decir, que esta lista de pecados corresponde a la naturaleza caída del hombre. Y es importante entonces que la iglesia no se contamine de los pecados que se practican en el mundo. Especialmente porque en el mundo se minimiza la gravedad de los mismos. Y en ocasiones hasta se censura el uso de la palabra pecado. La homosexualidad hoy en día no es pecado. Y se están formulando leyes para que a quien
utilice esto hacia una persona con este conflicto, va a ser llevado a juicio. En algunos estados ha sido aprobado ya que ningún homosexual tiene que curarse porque no está enfermo. Y si un homosexual señala o demanda a alguien que le insiste que debe curarse, puede demandar. No recuerdo en qué estado sea, o si ya es a nivel federal, pero esto es serio y debemos tener cuidado. Entonces, todos debemos huir de estos pecados porque conducen a la muerte eterna, y no debemos dejar de predicar que a través de Jesús podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Hermano, ¿qué camino estás caminando? Si hay estos pecados en tu vida, tienes que venir delante de Dios, reconocerlos y confesarlos con verdadero arrepentimiento. Si no lo haces de esta manera, no va a pasar ningún cambio, pero el destino quedará marcado. Se trata de vivir por la eternidad o morir por la eternidad. Pero esto eran algunos, pero ya hemos sido lavados, justificados, santificados por la sangre de Cristo. ¿Amén? Cierren sus ojos, por favor. Señor, tú nos conoces lo más íntimo de nuestros pensamientos, sentimientos, de todo nuestro ser. No podemos engañarte a ti en lo absoluto. Y te ruego, Padre, que tu Espíritu nos guíe en esta hora a reconocer aquellos pecados que nos apartan de ti. Y no solamente nos apartan, sino que nos destinan a la muerte eterna. Queremos vivir vidas nuevas. Queremos, Señor, experimentar tu regeneración, el nuevo nacimiento, dando el fruto en nuestra vida cristiana. Te ruego que nos guíes en lo individual, como familias y como iglesia, para hacer luz, para bendecir, para santificar a todos los que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.